Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Teoría del ICAL, un espacio de ciencia, conversación y tecnología de acá, de la Universidad de La Serena. Y en este caso me encuentro con Amanda López y Sergio Muñoz. ¿Cómo están? Hola Lical, bien, ¿tú? Bien, Hola, bien. Sergio. Hola Sergio, te noto concentrado tratando de armar el Está cubo. concentrado tratando de armar el cubo. Así somos los genios. No, sí te creo. ¿Y cómo has estado? Bien, Ligal. Ya con poquitos días de la muestra del MIM, así que eso. Tenemos hartas cosas para Es que difundir y te divulgar. noto un poco apagado, Sergio. Sí, es que estaba muy concentrado, Ligal. No, por supuesto. Oye, gran programa tenemos hoy. Pero por supuesto se viene cargado de buenas porque hoy día tenemos a Fabián Bravo de Sí. invitado del área de las ciencias sociales. Vamos a hablar sobre Religiones, religiones, secularidad, secularidad, nuevas espiritualidades. exacto, eliminar. Te veo lento, Ligal. No, porque me estáis pisando todo el rato y no me dejáis hablar como Sergio Muñoz. Así que me voy a hablar con Amanda. Amanda, cuéntanos sobre el MIM. ¿Cuánto rato queda del MIM aquí en la Universidad de La Serena? Oye, Lical, quedan los últimos 3 días de la próxima semana que viene. Así que estamos en promoción, Sí. en oferta los últimos 3 días. Es increíble. Regalamos todos los productos. Regalamos todos los productos. Me empezó a doler la espalda. Sergio Muñoz, esa canción es del año de la pera, po. Yo creo que de hecho si alguien nos escucha probablemente no la conoce. Sí, Bueno, Sergio, Juguera sin tener. se te cayó sí. Robatallas, eso lo dije yo, otras bambalinas. El robatallas. Ese es mi tallo, mi chiste de stand-up. Todos los Sony. jueves. Así que Sí, los últimos días de... ordenemos el pastel, estamos muy desordenados. Ordenemos, estamos muy Últimos días del sí, MIM. Últimos días del Sí. MIM. Inscríbase. Si tú tienes la mala suerte de no haber venido, quedan los últimos días. Raúl Vitrán 1305, Campus Andrés Bello. Al costado de las canchas donde está el gimnasio, ahí pueden venir a participar del MIM. Son 2 experiencias interactivas, inmersivas, donde pueden ver travesía solar, donde pueden ver parte del sistema solar, ver algunos tamaños, láminas, módulos interactivos. Así que quedan invitadísimos a que vengan a participar y sean parte de esta muestra del MIM que está fantástica. Oye, ¿Y para Lical, qué? Espera. ¿Y para qué? Tranquilo, da uno. No, sí. Y para que conozcas estas y otras convocatorias más, ¿dónde nos debes seguir? Pero por supuesto, muy atinado. Primer comentario atinado que da Sergio Muñoz. Divulgación Userena en redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. En cualquiera de nuestras redes sociales, síganos por ahí para que conozcan las distintas convocatorias, actividades, reels. Todo lo que hacemos como oficina lo pueden ver en nuestras redes sociales. Así que atentos, síganos, dennos su like, comenten si tienen dudas. Nosotros estamos atentos ahí para responder a sus dudas, consultas o inquietudes. Oye, Lical, yo te quería hacer un comentario porque Comente nos han nomás. consultado por redes sociales. Comenten nomás. Si usted es un ciudadano Ujú. común y corriente como nosotros Sí. y no alcanzó a inscribirse como colegio Ujú. en el link que está en nuestro Instagram Ujú. para la inscripción para el MIM, Ujú. igual venga, porque Sí. tenemos siempre cupos para ciudadanía. Exactamente, nosotros... Los colegios se les pide inscripción con un día de anticipación, pero Claro. si usted durante el día quiso inscribirse, probablemente si se mete al enlace no le va a permitir porque pide un día de anticipación. Claro, pero Pero si ese igual es el puede caso, venga nomás, nosotros Venga con los nomás, brazos siempre son abiertos los bienvenidos. recibimos. Y sobre todo que quedan los últimos días, aprovechemos que esta experiencia no viene siempre. El MIM de Exactamente, Santiago. entonces hay que aprovecharla. Y bueno, luego de tanta vuelta, tanto desorden que hubo en esta introducción, Amanda, cuéntanos, ¿quiénes son los autores de esta investigación y qué papel jugaron los académicos de nuestra universidad? Porque ahora empieza otra semana en divulgación. Así es, y esta semana vamos a hablar de un artículo que fue publicado en una revista que se llama Frontier in Human Neuroscience. ¿Cómo? ¿Me lo repite? Frontiers in Human Neuroscience. Y es un artículo reciente del 2020, de este año, 2025, que se titula, y esto sí lo voy a leer porque es más largo el título y más complejo, Neurodiversity Post-Cognitivist Foundation of the 3E Approach for Educational Inclusion of Autistic Students with Technology. Wow. En el que participaron investigadores de distintas universidades de Chile y el extranjero, y donde nuestros investigadores y académicos de la Universidad de La Serena destacaron a través del aporte del académico Sebastián Maluenda de la Escuela de Psicología.
Por lo tanto, este artículo releva la capacidad de nuestra institución para involucrarse en debates internacionales, como por ejemplo los temas que tienen tópicos de educación inclusiva, que es muy importante. Por supuesto. Y mira, ya solo por el título, que yo sé que lo leíste en inglés porque sabes inglés, y suena quizá un poquito complejo, pero ¿qué significa este enfoque 3E aplicado a la educación inclusiva? Mira, el artículo propone que no basta solo con hablar de neuro, como si todo dependiera solo del cerebro, sino que plantea el enfoque 3C Cognition o 3E Cognition, que es embodied o encarnado, en donde el aprendizaje involucra también al cuerpo, los sentidos y el movimiento. Enacted o enactuado, en donde aprendemos cómo actuamos cuando participamos activamente en las tareas. Y environmentally sculpted, que es el andamiado o andamiaje por el entorno, que es que aprendemos a través del ambiente, de los materiales y la tecnología que nos puede ayudar o facilitar incluso o dificultar el aprendizaje en este caso. Esto nos invita entonces, o este trabajo nos invita a superar el modelo reduccionista en donde neurodiversidad o aprendizaje desde el concepto neuro se tomaba desde solamente el cerebro como un órgano aislado, sino que nos vamos aquí a trabajar o desarrollar la idea de el pensar el aprendizaje como un proceso mucho más dinámico y que ocurre en la interacción entre el cerebro, el cuerpo y el ambiente. Eso es lo que propone este enfoque 3E. Oye, ¿y cómo se materializa esto en la práctica educativa? Mira, el artículo trabajó con ejemplos súper concretos. El sistema Brain Power, que son unas gafas inteligentes que usan realidad aumentada de inteligencia artificial para ayudar a niños y jóvenes autistas a reconocer emociones, regular la atención y a participar en interacciones sociales, que en algunos casos, en los niños con autismo, las interacciones sociales son un tema de bastante dificultad. Y la aplicación de Floreo VR, que ofrece entornos de realidad virtual donde los estudiantes practican habilidades sociales y comunicativas en espacios seguros y diseñados específicamente para la neurodiversidad. Ambos casos muestran que la tecnología puede ser parte del andamiaje ambiental o parte de un andamio ambiental y que puede favorecer este aprendizaje multimodal en donde pueden tener situaciones casi como si fueran las reales del aula. Oye, es súper interesante eso que nos comentas, Amanda. Y pasando al tema, ¿qué hallazgos principales nos entrega este estudio? Mira, se destacan 3 puntos principales en este estudio. Primero, la necesidad de salir de este enfoque neurocéntrico, donde todo tenía que ver con el cerebro, y avanzar hacia un entendimiento mucho más holístico de lo que es la neurodiversidad. La validación de este enfoque 3C como un marco teórico y práctico para diseñar ambientes inclusivos. O sea, entender que la inclusión tiene el entorno, el cuerpo y las interacciones de por medio. Y la evidencia de que tecnologías como las gafas inteligentes, realidad aumentada o entornos virtuales pueden también aportar a mejorar la autorregulación, la comunicación y la participación de los estudiantes con autismo. Oye, ¿y qué implicancias tiene esto para los docentes y para una institución como la nuestra, como la Universidad de La Serena? Mira, yo creo que aquí hay un enfoque muy interesante porque para los docentes implicaría o se propone que los docentes trabajen y desarrollen la idea de dejar de pensar en la inclusión como solamente la adaptación de los contenidos, que hasta ahora generalmente lo que se pide es tener como adaptación para que las personas con neurodiversidad puedan trabajar el contenido que los demás trabajan y comenzar a diseñar experiencias de aprendizaje mucho más diversificadas, donde tengan experiencias de multimodalidad sensorial y que la tecnología sea parte estructural de la multimodalidad. Y para las instituciones muestra la importancia de generar capacidades de investigación interdisciplinaria, por ejemplo, como la que se llevó a cabo aquí, y la participación de la Universidad de La Serena en este artículo específico, que es internacional,
evidencia que contamos con académicos capaces de contribuir a discusiones mucho más globales como sobre neurodiversidad, sobre didáctica y sobre tecnología. Y cómo estas tres se enlazan para aportar a una temática educacional, por ejemplo. Oye, súper interesante eso que nos comentas, Amanda, de que no se agregue, sino que sea parte del diseño que esté considerado a los estudiantes con neurodivergencia. Claro. Y cuéntanos, ¿qué desafíos quedan pendientes en esta investigación, en este proyecto? Mira, el artículo propone algunos desafíos. El principal es que se necesitan estudios mucho más situados en aulas reales, con participación activa y de comunidades educativas. También enfatiza en que la inclusión tecnológica debe ser personalizada, porque cada estudiante autista responde de manera distinta a los entornos digitales. Y finalmente hay un desafío formativo, preparar a profesores, a docentes, a estas nuevas miradas para que el aula inclusiva sea una realidad cotidiana y no solo un discurso. Porque adaptar el contenido no es la solución, sino que necesitamos tener experiencias inclusivas. Oye, Amanda, muchas gracias por acercarnos a este tema que combina la neurociencia, la tecnología y la educación inclusiva, Ligar. Por supuesto, la inclusión no es solo un añadido, es parte esencial de repensar cómo enseñamos y cómo aprendemos y para dónde deben ir los profesionales de la enseñanza a futuro. Y con esto cerramos una semana más en divulgación. Vale. ¿Y dónde nos vamos, Ligar? Cuéntanos. Ahora nos vamos porque ya llegó, está golpeando la puerta de hecho, nuestro invitado, así que lo vamos a hacer pasar. Cortina Sergio Muñoz, hacia de derecha a izquierda, para no equivocarnos. Ya, vale, vamos. Tú cuenta, a la de 3. 1, 2, 3. Fabián Bravo. Un aplauso. Un aplauso. Espontáneo. Fabián, claro, bienvenido a nuestro estudio, a nuestra oficina, donde aquí deambulamos todo el día. Y para quien no te conozca, cuéntanos quién es Fabián Bravo y qué te trae por aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy oriundo de Calama, viví hasta los 12 años y luego me vine acá a La Serena y estudié aquí en la Universidad de La Serena Pedagogía en Historia, para luego irme a Santiago a hacer posgrado, especializarme y ahí estuve los últimos 10 años. ¿Por qué La Serena? Por rollos de mis padres, como trabajo de mi padre principalmente, pero después ellos se separaron acá y ahí no nos devolvimos básicamente, yo me quedé acá. Vale. ¿Tú también eres de Calama? No, soy de Copiapó, un poquito más al sur, pero igual de Nortino. Y cuéntanos, ¿siempre quisiste estudiar historia o hubieron algunas otras cosas que te interesaron o cómo llegaste a esta disciplina y poder estudiarla? A ver, me iba bien historia en el colegio y es que es complejo igual, o sea, creo que en distintos momentos de mi vida he hecho la reflexión de por qué y creo que llego a distintas respuestas, pero básicamente siempre me interesaron las culturas y me parece que fue una conversación con una psicóloga en el PREU que estaba haciendo en algún momento después que salí de cuarto, estuve como 2 años sin saber qué hacer un poco con mi vida y ella me recomendó eso, estar acá en la ULS por lo importante que era la carrera en términos de estar inscrita en una universidad pública, por el prestigio más que todo, pero no tanto por la pedagogía yo creo que me encantó estando acá, como que ahí le descubrí el gusto a enseñar, porque una cosa es como saber mucho de algo y otra es explicarlo. Requiere habilidades completamente diferentes y yo creo que acá me enamoré un poco de la pedagogía. Vale, y una vez que ya terminaste de estudiar acá el pregrado, ¿ejerciste o al tiro te fuiste a estudiar a otro lado? ¿Seguiste en la región? Si nos puedes comentar un poquito cuál fue el camino ya una vez terminado el pregrado. Cuando terminé el pregrado, empecé a hacer clases y tenía como un malestar interior porque sentía que no sabía nada de lo que estaba enseñando, a pesar de que había terminado la carrera. Era como algo más, un rollo medio interno, existencial. Sentía que lo que en realidad estaba enseñando no lo sabía en profundidad.
Entonces sabía que tenía que seguir especializándome en algo y empecé a buscar algo que me pudiera interesar y algo en donde yo me pudiera proyectar en el futuro. Siempre también pensando en de desarrollarme como investigador, pero también hacer la bajada y hacer clases de eso. Creo que eso siempre fue mi motivación y mi sueño, como en el fondo producir conocimiento y ser capaz de hacerlo, divulgarlo en espacios universitarios, en la academia, básicamente. Ese fue como un poco el perfil que yo empecé a construir y me decidí por las ciencias sociales porque fue algo que, si bien no se desarrolló tanto en la carrera de historia, de pedagogía en historia, había algunas cosas que a mí me apasionaron mucho y que quise seguir profundizando. Esa es un poco, básicamente, la motivación. Bueno, y lo que después estudié, que fue como sociología de la religión, básicamente responde a una inquietud como más personal. Creo que lo que más me apasionaban de las culturas era justamente cómo las personas en distintas épocas de la historia y en el tiempo se organizaban y tenían este anhelo por lo eterno, como por lo trascendente, por alcanzar algo como más allá. Entonces, esa cuestión siempre yo creo que es lo que más me ha fascinado de estudiar las culturas en general, como las distintas manifestaciones como de lo sagrado. Eso es un poco el... Ahí ya nos adelantaste un poquito. Cuéntanos un poco cuáles son tus áreas de investigación. Sí, mi línea de investigación básicamente es el fenómeno religioso. Ajá. Bueno, en verdad el fenómeno religioso es bien amplio, es bien complejo. Como si te lo digo, en verdad no te estoy diciendo mucho, porque es como una esfera de la vida que en el fondo está atravesada por la política, por la estética, por el arte, por la economía, por la ética. Entonces, básicamente lo que yo he tratado de hacer es mirar el fenómeno religioso como un fenómeno social, sociológico. Como alguna vez les comenté, igual que, no sé, la delincuencia, la salud, el deporte, son fenómenos que ocurren en la sociedad en determinado momento de la historia y que tiene sus propias características de acuerdo a los distintos contextos donde se manifiesta. Y desde esa mirada como de las ciencias sociales lo que yo hago es entender la religiosidad a partir de cómo se conecta con lo que había dicho, con la política, con la economía, con una cierta ética del trabajo, con una cierta estética, con la ciencia. Y eso es como en el fondo como lo religioso yo lo entiendo como un espacio en donde puedo entender mejor la vida social de cada sociedad, esté o no esté en el fondo, porque también estudiar lo religioso implica estudiar lo que no es religioso también, lo secular, la ciencia. Esa es como la manera en cómo lo entiendo. Igual me imagino, a lo largo de estos estudios que realizas, puedes quizá identificar cómo ha cambiado el concepto religioso en el país, me imagino, a lo largo de los años, porque estos procesos como sociales, me imagino, tienen un poco tiempos más lentos, la permeabilización de otras culturas. Si nos puedes contar un poquito cómo ha ido avanzando la religión, por ejemplo, desde, no sé, principios de 1900 hasta ahora 2025, por dar un ejemplo. Sí, tú nos hablabas la otra vez de nuevas espiritualidades. Ah, sí. A ver, la religión viene siendo desde los inicios vamos a contextualizar un poco en América Latina. Lo religioso muchos autores plantean que es parte, para poder entender la identidad latinoamericana hay que estudiar la religión. Sí. Porque es un ámbito donde se puede Súper apreciar fuerte. toda la complejidad de lo que significa Latinoamérica como una región culturalmente diferente a Europa o a Estados Unidos incluso. Desde ese punto de vista, la religión era un espacio en donde las personas construían su identidad, donde construían comunidad, donde establecían lazos profundos, donde se producía una cultura propia en relación a esta relación con lo trascendente o lo sobrenatural. La modernidad, que es este proyecto ilustrado que nace en Europa entre el siglo XVI y principalmente en el siglo XVIII, trata de instaurar un nuevo orden que en el fondo implica el cuestionamiento de las formas de poder tradicionales. Las formas de poder tradicionales estaban íntimamente ligadas a entender a la sociedad como una suerte de, como grupo, como organismo que era parte de un cosmos sagrado, eterno, inmutable, y de alguna forma la presencia de lo sagrado legitimaba y articulaba y fundamentaba todas las relaciones sociales. La modernidad cambia con ese esquema o con esa cosmovisión
y lo que instaura básicamente es un orden social que se construye a partir del uso de la razón, del poder que se puede deliberar en democracia. Se inventa el Estado moderno como un aparato que en el fondo existe para garantizar derechos, para en el fondo establecer un control social, un cierto control social. Y la religión en ese sentido no es que desaparezca, pero pasa a un plano más de lo privado. Ese es como el paradigma tradicional, a un plano privado que en teoría no tiene incidencia en las decisiones políticas o en el ámbito público, y las personas en el fondo tienen que cultivarlo en un espacio de intimidad. Ese es como un poco el gran cambio que sufre la religión. En teoría, siempre lo pongo en teoría porque se supone que este es un gran proyecto, que es la modernidad. Cuando se lleva a cabo acá en América Latina, que es lo que se conoce como la modernización, surge en las grandes ciudades, la industrialización, la democratización, pero la religión, y este es un poco el punto interesante de mis líneas de investigación, no queda encerrado en el ámbito privado, sino que más bien se reorganiza y se empieza a manifestar en formas no convencionales. Por ejemplo, estas nuevas espiritualidades que hoy día existen gracias a partir de básicamente una lógica o una cultura de la mercantilización de la vida, en donde lo espiritual también es un producto más que se oferta dentro de un mercado de sentido. La gente tiene hambre de encontrar sentido a la vida todavía, entonces encuentra respuestas en estas nuevas espiritualidades que son formas que tienen básicamente un formato diferente a cómo se entendía antes la religión, que era una comunidad moral, un templo, un libro sagrado. Estas formas son mucho más personalizadas y rompen con ese esquema más clásico. Eso es como... Y se empiezan a romper los límites porque se empiezan a hacer ahí unas mixturas entre quizá la religión A con la religión B y comienza ahí como a generarse una mezcla también y se genera una nueva religión, ¿no? O derechamente uno empieza a buscar las cosas que le hagan sentido, que responda a mis necesidades y a lo que yo necesite para sentirme bien conmigo y con mi fe. Me imagino que por ahí va un poco el tema de esta mixtura que habla Sergio, ¿no? Sí, ahí yo creo que lo interesante es entender que lo sagrado de alguna forma ya no está en la comunidad, que era lo que producía la religión, una comunidad, un sentido de identidad. De pertenencia. Exactamente. Entonces, me parece que lo sagrado sigue existiendo, pero es precisamente está en el principio de autonomía de las personas. Yo he hecho muchas investigaciones en los últimos años respecto a estas nuevas formas de creer. Y hay un elemento que siempre se destaca en el discurso, que es básicamente la autonomía. Es como el hecho, lo que hoy día se valora, yo puedo decir como lo que hoy día la sociedad chilena valora, y sobre todo las nuevas generaciones, es la posibilidad de creer en algo, no, independiente de la validez o no. Y obviamente en la medida en que ese algo no transgreda la creencia del otro. Hay un ambiente de tolerancia muy grande en ese sentido, pero yo creo que lo que es sagrado y lo que no se toca es justamente esa autonomía y esa capacidad de buscar una fe más auténtica y que les haga sentido a la gente, y que en el fondo que responda, como justamente como dices tú, como al sentido más personal o como a la interioridad más personal. Ahí aparece el concepto de espiritualidad como una forma de condensar esa especie de sacralización de la autonomía. Claro. Y ahí yo me imagino, porque hoy día Chile tiene ahí un conflicto y han perdido credibilidad un poco las instituciones, pero la espiritualidad o el vínculo hacia una religión como que no ha disminuido, ¿no? Sí. Sí. Y a mí igual me surge otra pregunta. ¿Hubo momentos donde aumentó, por ejemplo, el ateísmo o el ser agnóstico en respuesta quizá a que la institución en sí no respondía a las respuestas que yo estaba buscando como individuo? En América Latina está creciendo la posición de no religión, que yo le llamo no religión. Ahora, lo que yo Pero llamo... no tiene que ver con ateísmo. No necesariamente. Es que, como siempre dicen los científicos sociales, depende del contexto, es más complejo de... Bueno, ¿qué pasa? Que
el paradigma tradicional, que es un paradigma más bien como de blanco y negro, era como o eres creyente o eres ateo, y no había ninguna otra opción más. Y de hecho, cuando eras creyente, automáticamente te encasillaban en una religión en la que tú tenías que identificarte. Entonces, ser religioso era participar en el templo, tener una identificación y un sentido de pertenencia. Eso es lo que medían las encuestas durante gran parte del siglo XX. Entonces, obviamente, bajo esos criterios... De hecho, sí, era más o menos así. Durante muchas décadas del siglo XX, la mayoría de la población se identificaba con la Iglesia Católica, y las variables que se ocupaban para medir la religiosidad era básicamente asistir al templo y tener ritos, practicar ritos. ¿Qué pasó? Que después se empezó a descubrir que esas variables no captaban como la complejidad de lo que significaba vivir la fe. Había mucha gente que poco a poco se empezó a sentir menos identificada con la iglesia o con la institución, pero no por eso en las preguntas más cualitativas renegaban de su creencia. Entonces, la identificación se separó de la creencia, y eso un poco es lo que estamos viendo ahora fuertemente. ¿Qué cosa? Cuando vemos resultados del censo, por ejemplo, vemos que las personas que no tienen ninguna identificación religiosa están en el 25%, el último censo, el del año pasado. En el censo del 2002, las personas que no se identificaban eran de 8% nomás. Entonces hay un salto gigante entre el 8% de 2022 al 25% del 2024. Es un crecimiento como muy acelerado. Entonces hay razones que tienen que ver básicamente con un desencanto institucional, que viene de la mano de un proceso de desafección, de crisis de confianza y de crisis de legitimidad. Es decir, las personas encuentran cada vez menos legítimas a las instituciones religiosas, en este caso, para que ellas sean en el fondo las portadoras de esta relación con lo sagrado. Ahora, lo interesante, vuelvo de nuevo, esto tiene que ver también mucho con el desencanto con las instituciones a nivel general que estamos viviendo en Chile. Entonces, por ejemplo, en el mundo político esto se empezó a ver también fuertemente desde el principio del siglo XXI. Altos niveles de desafección política, participación muy baja de jóvenes en elecciones. Sin embargo, y este es el punto, es que se hicieron estudios y se mostró que en el fondo las personas no se involucraban en los sistemas tradicionales de la política, los sistemas partidarios, pero sí tenían un sentido de politización muy alto. ¿Qué significa eso? Sí se sentaban a conversar los temas, sí les importaba la cosa pública, les importaba debatir los temas, deliberar, sí tenían una opinión respecto a su posición política en términos ideológicos, pero cada vez se adscribían menos al sistema de partidos. Y es un poco lo mismo que está pasando en el mundo religioso. Por eso yo decía que en el fondo la religión me dice mucho, me habla mucho respecto de qué es lo que está pasando a nivel como más societal. Claro, de hecho encuentro interesante eso que mencionas, junto con lo que dice Sergio, de que quizás, claro, no es que no me interese la política, pero quizás no me interesa la política partidista. Ahora precisamente no me interesa encasillarme en una religión, pero sí vivo mi religión, tengo mis propios ritos y sí los practico día a día según mi base de creencias. Y de hecho, el otro día, por ejemplo, en la radio conversábamos esto mismo de cómo se han integrado religiones incluso de otras latitudes, quizás más orientales, con quizás un enfoque distinto. Si nos podrías comentar un poco cómo ha sido este proceso y este fenómeno. Hay una mixtura, un poco lo que decías tú, como hay una hibridez, es como el concepto que se ocupa, hibridez cultural y que se expresa en lo religioso y que es un espectro muy amplio. Es decir, yo he encontrado en mi investigación gente que combina el tarot, la religiosidad popular, combina la religiosidad popular católica, me refiero, el tarot, elementos hinduistas, los chakras, tiene altares en sus casas con figuras de Buda, con la Virgen. Entonces, eso me habla un poco de ese nivel de hibridez que existe, como de desregulación, en el sentido de que las personas se sienten cada vez más capaces de autoproducir su propio sentido y de buscar formas alternativas de conectarse con este ámbito de la espiritualidad que le llaman. Pero quizás el lado opuesto de la otra cara de la moneda es que un poco lo que se ha perdido es la capacidad de construir comunidad que tenía la religión tradicional. Esa es un poco la gran crítica que se hace a estas nuevas espiritualidades que en el fondo
básicamente la gran crítica es como que son formas de espiritualidad que están adscritas al formato neoliberal, como al formato de consumo. Al final depende de las personas y depende del grado de importancia que signifiquen eso en su vida. Yo he hecho investigación cualitativa y en verdad me he encontrado con que ese espacio de la vida, ese espacio de espiritualidad, es muy importante para los jóvenes hoy día y les sirve como para tomar incluso decisiones cotidianas. Y eso yo lo puedo ver y me doy cuenta de que lo espiritual o lo religioso sigue siendo un ámbito fundamental. Si el tema es que lo que está puesto en cuestión es cómo las instituciones lo han gestionado. Y sí hay nuevas formas de comunidad, pero esas formas de comunidad son a veces un poco más invisibles. Por ejemplo, las redes sociales, que también ocurren redes, que se arman redes sociales, valga la redundancia, en donde las personas donde circulan ideas, saberes, las personas aprenden de rituales, se conectan con gurús, etcétera, etcétera. Entonces, parece ser que hay una suerte como de institucionalidad más invisible, pero que en el fondo, si hago como la lectura más sintética, lo que está en cuestión es cómo las autoridades eclesiásticas, así como las autoridades políticas, se nombran representantes de este ámbito. Por eso es lo mismo que ocurre en política. Básicamente es como no nos representan estas personas, pero no por eso yo no tengo un sentido de ciudadanía, un sentido de participación o un sentido de lo público, de lo común. Es un poco eso es lo que está ocurriendo ahora. Sobre todo ahora que las redes sociales también nos abren un mundo de posibilidades, también nos abre un mundo de información. Entonces yo creo que eso propicia que se vaya generando también esta hibridez también en la... Y encontrando símiles, o sea, experiencias de otras personas que me hacen sentido de, oye, mira, a él le pasó lo mismo que me está pasando a mí, y que bueno, también se generan diálogos en torno a eso, de cómo lo abordas tú, cómo lo abordo yo. Y claro, ahí está invisibilizado, quizás físicamente, pero a nivel de la internet, que quizás no es algo tan material, sí ocurre este fenómeno de que comunidades se juntan en torno a un tema, una creencia, un rito, o alguna sabiduría popular o cultural. De hecho, eso se ha transmitido, o sea, lo que yo he podido ver es que justamente todas estas tradiciones más populares se transmiten a día de hoy a las nuevas generaciones. Sobre todo hay un tema que a mí me causa mucho interés, que es cómo las nuevas generaciones, sus referentes están principalmente en la figura de su abuela. Todo lo que conocen de Dios, de religión, del espíritu, tiene que ver con la relación afectiva que establecen con su abuela. Y no es su abuelo, es su abuela. Entonces hay un tema generacional muy fuerte que en el fondo construye una nueva conciencia histórica. Lo planteo así porque en las investigaciones que yo he hecho, especialmente en jóvenes universitarios, hay un vacío, hay como una especie de gap con la generación anterior a los jóvenes. Algo ocurre ahí respecto a esta transmisión religiosa más tradicional que se corta. Y que es la generación de sus padres, que viene siendo un poco mi generación, donde ellos quizás experimentan nuevas condiciones de vida que en el fondo los llevan a establecer una distancia con esta forma de religiosidad más tradicional. Estoy pensando obviamente en el proceso de modernización que vivió Chile en los 90. Los 90 y en los 2000, que se conoce como el milagro chileno, o esta especie como de relato del gran crecimiento económico que experimentó Chile después de la dictadura, con el retorno a la democracia, que de alguna forma eso transformó la manera en que las personas se imaginaron a sí mismas, se representaron a sí mismas, y obviamente eso impacta también en la forma de relacionarse con lo sagrado, con lo religioso. Me hace mucho sentido eso a mí, por lo menos en mi círculo familiar, digamos, que claro, las abuelas tienen mucha voz en lo espiritual de mi hija mayor, por lo menos. Claro, y el abuelo quizás atribuyó algo más material, por decirlo de alguna forma. Es más afectivo, quizás. Claro, no sé, más del hacer que del sentir. Sí, y de hecho lo veo hoy día. O sea, yo hice mi investigación sobre personas no religiosas el año pasado y claro,
en general las mujeres, aquí hay temas de género igual involucrados, en general las mujeres son personas que tienen más sensibilidad espiritual y de hecho tienen, lo expresan materialmente. Son personas que tienden a usar más objetos con carga espiritual. En cambio, hombres tienden a ser más racionales o a racionalizar más su espiritualidad. En el fondo, a explicarlo a partir de procesos de reflexión, de interioridad. Las prácticas espirituales del hombre en general es irse solo a un lugar, al bosque, a caminar, a subir el cerro. Son cuestiones más introspectivas. En cambio, las mujeres tienen una capacidad de relacionarse con lo espiritual mucho más material, como con objetos, con altares, con una pulserita roja, en fin. Ay, perdón, Lical, porque bueno, Amanda ahí estuvo recopilando información, revisando ahí tus investigaciones, y tú has investigado sobre personas no afiliadas, religiosidad lineal y desidentificación religiosa. Ahí en palabras simples, ¿nos puedes hablar un poquito de estos conceptos que ya lo hemos ido tocando un poquito, pero cuéntanos ahí de qué se trata? Sí, esto es básicamente un nuevo paradigma de entender esto, y lo hemos, en el fondo lo hablamos, lo tocamos de forma, ya lo hablamos en el fondo, pero ahora lo voy a ordenar mejor. Vale. El paradigma tradicional que estudiaba la religión desde las ciencias sociales era un paradigma muy atado o muy suscrito a lo que la realidad europea había sido, y que básicamente se le conoce como la teoría de la secularización. Lo conversamos alguna vez, y esa teoría está adscrita a una teoría mucho más grande, que es la teoría de la modernización. La teoría de la secularización básicamente consta de 3 pilares. Dice básicamente que lo religioso en la modernidad tiende a declinar las prácticas y las creencias religiosas de la gente, y la identificación, básicamente todo. Lo segundo, que la religión pasa a ser parte de la esfera privada de la gente. 3, la religión pasa a ser una esfera más dentro de otras esferas de la vida, la política, no como en el fondo, no sé, el mundo medieval o el mundo colonial chileno, donde la religión era básicamente el centro articulador de todo lo social. Ordenaba un poco la ciudad, quizás era juez, ejecutor, era como todos los poderes concentrados en un solo ente. Exactamente, organizaba la vida social, todo tenía un trasfondo religioso. Incluso educativo también. Sí, entonces esa es la teoría como el paradigma tradicional. Eso es lo que decía, explicaba cuál era el lugar de lo religioso en las sociedades modernas, porque habían sido reemplazadas por el pensamiento racional, por la idea de progreso, por la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Ese es un paradigma muy europeo que tiene sentido quizás para lo que vivió Europa, pero en América Latina ninguna de esas 3 pilares se cumplió, porque efectivamente lo que hablamos recién, si bien la gente cada vez se siente menos identificada, eso no se condice con el nivel de creencia y el nivel de práctica, que es lo que acabamos de decir. Entonces ahí se rompe un poco ese paradigma desde esa perspectiva. Segundo, lo religioso en el espacio público existe y siempre ha existido. O sea, basta ver, mencioné algunos ejemplos la otra vez, que si uno analiza dónde está lo religioso, incluso lo puede ver en los presidentes, en actos civiles que supuestamente son seculares. Yo juro con la Biblia. Sí. Exactamente. Claro. Y, no sé, lo religioso existe en el espacio público. Hay que pensar, por ejemplo, en el mundo evangélico, cómo ocupa el espacio público cuando predican en las plazas y hacen actividades. Entonces, de partida eso se cuestiona aquí en América Latina. Y lo tercero, que la religión forma parte de una esfera diferente. También en el fondo eso no se cumple a cabalidad, porque en el fondo lo religioso es un poco este nuevo paradigma. Se muta y se sale de su cápsula institucional y empieza a permear como otros espacios de la vida. Entonces, en ese nuevo paradigma que cuestiona ese antiguo paradigma, que cuestiona básicamente estos binarismos entre secular y religioso, entre sagrado y profano, que son formas en que las ciencias sociales inventó categorías para poder ordenar la vida social, en el fondo, para poder entender.
Entonces, en este nuevo paradigma aparecen nuevos conceptos en el fondo que ayudan a entender mejor que las cosas no son blanco y negro. Y ahí entran todos esos conceptos, la liminalidad, sobre todo la liminalidad, que no es un concepto propio de la religión, pero que yo lo incorporo. El concepto de liminal viene de un antropólogo que se llama Arnold van Heppel, que es un antropólogo que él a comienzos del siglo XX, incorpora el concepto de liminalidad para explicar básicamente lo que ocurre en los ritos de paso de algunas culturas que realizan determinados ritos, y él lo que hace es básicamente identificar un espacio que no pertenece a ninguno de los dos estados. Entonces, él cuando está estudiando, por ejemplo, los rituales de paso de la adultez, de la niñez a la adultez, en los ritos de matrimonio en ciertas culturas, él se da cuenta que simbólicamente hay un momento en que la persona no pertenece ni a este estado ni a este otro. A ese momento, ese umbral, le llama liminal, estado liminal. Entonces, después ese concepto se hizo más popular con otro antropólogo en los 50 que se llama Alex Turner. Y él básicamente utiliza ese concepto y lo aplica a otros contextos. Entonces lo que yo hago es básicamente tomar eso y decir, en verdad, la sociedad, no hay un espacio religioso y un espacio secular, también hay espacios liminales en donde esto es como una especie de diagrama de Venn. Podemos ver que en verdad... cohabitan esos dos espacios. Exactamente. Y no podemos ver como los límites entre uno y otro, finalmente. Esa es un poco la explicación del concepto. De hecho, cuando venía Iron Maiden, por ejemplo, claro, y la iglesia más conservadora pega el grito en el cielo. Ese es un tema súper interesante porque la iglesia tiene un rol súper grande en la defensa de los derechos humanos en la dictadura. Y eso hace que la gente le entregue una adhesión y una confianza súper alta. Cuando el retorno a la democracia, la confianza en la iglesia católica era súper alto. ¿Y qué pasó? Parece ser que después la iglesia no tenía como un propósito como de lucha social y viene con este giro, el giro valórico que le llaman, que las preocupaciones luego del retorno a la democracia pasaron a ser de preocupaciones sociales, de defensa de los derechos humanos, a preocupaciones de la vida privada de la gente. Claro. La ley de divorcio, el aborto, el preservativo, llegar a ese punto en el fondo como la preocupación de la Iglesia Católica en los 90 era como prohibir que una banda como Iron Maiden tocara en Chile el año 92. Es como muy interesante ese giro, y eso obviamente también le costó a la Iglesia adhesión, porque después de meterse tanto en esos ámbitos, la gente cada vez más autónoma, con un sentimiento más de empoderación, le empezó a molestar eso. Y hoy día lo podemos ver con los niveles de confianza que hay en la iglesia, que son súper bajos, que se condicen con un poco con la desidentificación. Claro, de hecho me parece interesante donde ahí tú acentúas esos matices donde no es ni blanco ni negro, sino que en esa escala de grises pueden coexistir estos espacios liminales, como le llamas tú, esta religiosidad liminal. Y de hecho, este año se cumplen 100 años de la separación Iglesia-Estado, y como hito, me parece interesante, como lo comentaba antes, que quizás la Iglesia era la que ordenaba el pastel, ordenaba la ciudad, y después pasa a ser el Estado quien la ordena, quizás en ese rol más neutro que tú nos comentabas el otro día, donde ya no va a incidir en tu forma de pensamiento, sí en el cumplimiento de las normas. ¿Y cómo se ha visto esta separación a 100 años de cumplirse, y qué matices ves tú en este largo proceso que han pasado? Sí, el concepto ahí que se ocupa para entender esa relación histórica se llama laicidad, que no es lo mismo que secularización, pero están de la mano. Secularización es un concepto más amplio, más sociológico, que en el fondo explica que las interpretaciones religiosas pierden lugar, importancia. No es que decaen, pierden importancia, entonces yo empiezo a interpretar la vida con otras fuentes de sentido, ya no religiosas. Eso es secularización. Explicaciones científicas, más racionales. La laicidad es un principio que tienen los sistemas políticos en donde... Estado laico. Exactamente, donde separan la influencia de la religión de las decisiones del Estado. Ese es como el principio de la laicidad. Ahora, es verdad, como bien dices tú, se cumplen 100 años, que es un evento histórico importante porque se enmarca en un proceso mayor de modernización en Chile,
¿qué estaba pasando en esa época? Muchos cambios bien radicales. En esa época, en 1925, sabrán ustedes que estábamos viviendo un proceso bien intenso que se llama la cuestión social, que era básicamente nuevos problemas que surgieron a partir de procesos de modernización y de industrialización. La industria básicamente transforma las formas de vida de la gente y eso también obviamente impacta en la conciencia. Y en el fondo ese evento tiene que ver con este proceso de modernización cultural, político y que en el fondo exige de alguna manera que, a ver cómo lo voy a explicar, creo que la importancia del principio de laicidad es que consagra básicamente la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento de las personas, porque en el fondo les garantiza que no necesitan, para ser ciudadanos del Estado, no necesitan adscribirse a una religión que es la religión oficial, que es en el fondo lo que, como se solía pensar a Chile al inicio de la República. Entonces, un Estado laico es un Estado neutro, como bien dijeron, que en el fondo es garante de que las personas ejerzan su libre derecho, y que es un derecho humano, a libertad de creencia, a libertad de conciencia, y que no sean discriminados por creer en lo que ellos quieran, siempre obviamente dentro de los marcos de la ley. Y esa es la importancia que tiene hoy y que es necesario como cada vez defenderlo. Por supuesto. Perdón, pero esos 100 años y esa separación es más en la letra, digamos, que en lo real. En lo de cómo se Porque la iglesia, expresa dentro porque de la la iglesia ciudadanía. siguió teniendo poder. Sí, de facto sí. El problema es que, a ver, esto es algo que en el fondo demuestra la importancia que tiene el mundo católico en términos culturales, o sea, el peso cultural que tiene, se puede ver en los colegios, sobre todo la educación. El principio de laicidad exige y llama a que las personas puedan organizarse en términos religiosos y puedan de alguna forma instalar sus propias demandas o que su cosmovisión sea valorada y sea válida. ¿Cuál es el problema? Es que en el fondo, no sé, se supone que en el papel esto daría paso para el reconocimiento de espiritualidades, por ejemplo, ancestrales, por ejemplo, la espiritualidad mapuche. El problema es que ante los ojos del Estado no existe una religión mapuche institucionalizada. Entonces lo que ocurre es un conflicto, porque la pregunta es, ¿cuáles son los interlocutores legítimos ante el Estado que representan a la espiritualidad mapuche? ¿Cuáles son los interlocutores legítimamente ante el Estado de la espiritualidad aymara? No sé, de los diaguitas, porque no existe una estructura institucional reconocida y intersubjetiva entre los miembros de esa comunidad o de esa identidad colectiva que sean capaces de relacionarse con el Estado. Y eso nos habla obviamente que seguimos bajo un paradigma muy institucional, que en el fondo lo que el Estado para relacionarse con las religiones, en el fondo está diciendo una religión tiene que ser así, 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 así. Si no cuenta con esos requisitos, no puede ser. No podemos considerarla como religión como tal. Exactamente. Y ese es el problema que tenemos hoy día respecto al concepto de espiritualidad, un poco lo que hablábamos ahora, porque de alguna manera la espiritualidad no responde en términos sociales, en términos organizativos, a los patrones de una institución tradicional. Entonces, por ende, no se puede relacionar formalmente con el Estado todavía. Ese es como uno de los grandes problemas que hay respecto al pluralismo y a la laicidad. Claro. De hecho, ahí me parece interesante cómo abordar algo que es como tan etéreo, que es de costumbres, de formas de ver las cosas, como al papel puro y duro que es el Estado en sí. Fabián, pasando quizá un poquito a otro tema. Ya, por ejemplo, una vez después termina una jornada de trabajo, no sé, de investigación, de hacer clases, ¿qué haces en tus tiempos libres para relajarte? Ya como para bajar un cambio, para relajarte. Buena pregunta. ¿Algún deporte? ¿Alguna Deporte, serie? sí, les comentaba que estoy haciendo nado estilo libre en piscina. Me gusta, pero no tengo mucho tiempo en verdad. Me gusta caminar, me gusta, bueno, lo típico, como escuchar música, tocar algún instrumento, me gusta leer algunas cosas diferentes a las que estamos hablando.
Me gusta compartir con mi familia, con mi esposa, con mi perrito. Básicamente como eso trato de cultivar. Sergio, ¿no? No, es que tú te relacionas mucho con el caminar. Sí, por De supuesto. hecho, eso estaba pensando. Yo termino de digerir mi día caminando. Sí, porque para sacarme el día laboral, llego a la casa, ya después de haber caminado unos 30, 40 minutos para ya sí, llegar a es buena vivir terapia. de- Yo, de de hecho, civil. la he estado un poco sumando también a mi rutina, digamos. ¿Qué cosa, diaria. caminar? Sí. Ujú. ¿Dónde caminas? Es que yo vivo para el valle, entonces hay mucho espacio para Ah. caminar. ¿Ves animalitos? Sí, y de muchos colores. Sabores y colores. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que Fabián, algunas palabras de cierre para tus estudiantes, para gente que quizás le interese un poco este tema, si puede ahondar, si puede quizás buscar lo que está investigando, algún consejo o palabras ya para despedir este programa. A ver, sí, bueno, si les interesa, obviamente pueden googlearme, ahí van a encontrar un poco los textos que yo tengo, que son de estos temas. Ujú. Y quizás mensaje, bueno, quizás algo similar a lo que alguna vez conversamos también en otra oportunidad, de los profesores, que me parece que es importante, de la educación. Ujú. Me parece que hoy día lo que estamos viviendo, y quiero profundizar un poco brevemente en eso, la crisis de los docentes es bien grave. Y ahí yo creo que a mí me hace mucho sentido una teoría que existe en ciencias sociales, que es la teoría del reconocimiento, que también se ocupa para los grupos religiosos espirituales. Ujú. Yo creo que ahora el principal problema de los profesores tiene que ver con un reconocimiento intersubjetivo, un reconocimiento social. Ujú. ¿Por qué lo menciono? Porque en verdad no sé si se soluciona con más plata esto. Usualmente uno es lo que pensaría es que los profesores están mal pagados, sí, pero también esto habla de una cuestión de reconocimiento que es más simbólico y que en el fondo obviamente va aparejado con condiciones materiales dignas, pero en la medida en que no se reconozca simbólicamente, porque en el fondo sí, los profesores son importantes y todo el mundo dice eso, que es fundamental, y hasta en memes sale esa cuestión, como los docentes son importantes para una sociedad. Eso en el discurso es como de buenismo, pero simbólicamente hay tratos y hay formas como más prácticas, interaccionales de la vida, en donde eso no se aprecia mucho. Y yo creo que eso no se compra, eso es un poco lo que voy, como que no se va a arreglar si le suben el sueldo a los profesores, porque no pasa por eso. Entonces quería como dejarlo ahí un poco. Parece que el concepto de reconocimiento es muy importante para convivir democráticamente, ya sea a partir de la lectura de la espiritualidad religiosa o de los rubros profesionales. Un poco eso. Sí, de hecho uno se queda muchas veces en un trabajo, más que, bueno, es muy importante el salario, para que vamos a estar, para que vamos a mentir. Sí, para que vamos a mentir. Pero una de las cosas también que determina mucho si uno se queda o no en un trabajo es por el tipo de reconocimiento. Sí. Si valoran tu trabajo Sí. o no. La autorrealización, Exacto. el sentirse útil, el que te reconozcan que lo que estás haciendo vale la pena y bueno, y también una buena convivencia con tus compañeros de trabajo. O sea, son varias cosas, como decía recién Fabián, hay varios matices en esto, no es más plata y se acaba, tiene más capas. Y es un rol de todos, digamos, de todos los actores. Poder reconocer también el trabajo que hacen nuestros profesores. Y al fin y al cabo cambian vidas, Alical. Pero por supuesto. Así que esperemos que hayan disfrutado esta conversación con Fabián. Un aplauso para Fabián. Y muchas gracias. Esperemos que tener más colaboraciones con Fabián y que manténganse sintonizados en la teoría del ICAL. Ahí vamos a subir más capítulos. Ya este es el penúltimo capítulo, el 7º capítulo de la 4ª temporada. Solo queda un capítulo para terminar esta temporada. Escuchen los capítulos anteriores, hay conversaciones muy interesantes y síganos en redes sociales, denle su like, que su like es nuestro sueldo. Sí. Muchas gracias, Fabián, que nos acompañó también en la radio hace poquito, así que tremendo aporte el que estás haciendo con nosotros, así que te agradecemos este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Dale, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chau.